Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues estamos meditando hoy en el Sefer a los Efesios y estamos en el Pasú 25. Dice 5:25: Maridos, amad a vuestras esposas, así como Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una comunidad gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese pura y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Uno de los puntos extraordinarios que hace aquí es una analogía a Rab Shaul, y utiliza la metáfora para hablar de matrimonio y para hablar del pacto con el Eterno, y va de alguna manera mediando estos dos conceptos importantes. Por un lado, la relación matrimonial, pero también es vista la relación que tenemos con el Eterno precisamente como un pacto matrimonial, dado que al pueblo de Israel se le otorgó la ketubá, el contrato nupcial, precisamente a través de las asereda de Drod, las tablas de piedra, y que consecuentemente esto fungirían como el acta matrimonial para el pueblo de Israel. Entonces eso habla precisamente de que el Eterno dio su palabra precisamente para transformar, para cambiar, para elevar, para fortalecer al pueblo de Israel y unirlo con él. Es lo mismo que hoy sucede. Hoy Rab Shaul, en su momento, ya después de miles de años que habían pasado, escribe esta carta a los Efesios y a una comunidad de casi esencialmente de gentiles, y les hace ver que hay un pacto, hay una importancia suma al respecto del pacto y de esa unión intrínseca que se tiene con el Eterno, quien es bendito. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Dice Rab Shaul que la misma manera en que el esposo cuida a la comunidad, así mismo el mismo Yeshua cuida a la comunidad de Israel. Y consecuentemente, así como el Mashiach se entregó por la misma comunidad, así también el marido debe cuidar y proteger y velar por la esposa. Las expectativas, tanto en el nivel de la Keilah, es decir, de la comunidad del pueblo de Israel, como de la esposa, son una demanda y una expectativa muy importante al respecto de el cuidado, la protección que se da, y sobre todo la guía que da el marido a su esposa. Debe ser ejemplo, debe de ser guianza, debe de ser con cariño, buscando siempre las cosas positivas y buenas para ella. Esto es muy importante porque muchas veces se tienen que tomar decisiones en la vida. El matrimonio no es fácil, así como tampoco nos dijeron que era fácil tener y mantener el camino hacia el Olam Haba, es decir, el mundo venidero. Por lo tanto, hay muchas situaciones que se dan y que tenemos que ventilar en ese camino. Hay muchas circunstancias que el Eterno nos ayuda a hacer rectificaciones. Hay muchas situaciones en que nosotros nos llegamos a equivocar, pero lo más importante es rectificar. Y en el caso de la relación matrimonial, lo mismo sucede. No hay un matrimonio fácil. Todos los matrimonios tienen sus dificultades, tienen sus escollos, tienen sus tropiezos, pero también tienen muchísima bendición, y eso produce una elevación extraordinaria. Y viéndola al matrimonio como un ejemplo y precisamente como una metáfora que ilustra esta relación con el Eterno, así también las luchas que tenemos en el matrimonio son las luchas que tenemos para mantenernos unidos al único Dios verdadero. Y mucho de ello es a veces las cuestiones del egoísmo, mucho de ello es las cuestiones del malentendido,
mucho de ello es el no sujetarnos, mucho de ello es el querer vivir la vida como a nosotros nos parece, mucho de ello es que nosotros a veces no entendemos las advertencias o la instrucción del Eterno, y no porque no tengamos cabeza para entenderlo, sino porque aún a sabiendas de lo que tenemos que hacer no se hace, aún a sabiendas de lo que se tiene que realizar no se realiza. Y entonces ese es el problema muchas veces, la falta de sujeción, que ya incluso ya de esto hablamos hace no mucho, y que tiene que ver precisamente con el hecho de que la esposa debe estar sujeta al esposo, como también la comunidad debe estar sujeta a Mashiach y Mashiach a Hashem. Entonces eso es una demanda de parte del cielo para que nosotros podamos tener una relación adecuada, justa, buena y santa. El propósito que tiene, así como lo tuvo Mashiach, el marido tiene la responsabilidad de santificar a la esposa. Es nuestra responsabilidad santificar a la esposa, y a veces se pierde la perspectiva porque pensamos que la esposa está ahí, nos ayuda, ve, nos trabaja, nos cocina, nos da de comer, todo, pero realmente debemos entender que hay una razón profunda en la relación matrimonial, y esto a veces se pierde, a veces se oscurece, a veces no es claro a través de los años, o en un momento dado se pierde la perspectiva. Pero la realidad es que el marido tiene la gran responsabilidad, escúchelo bien, de santificar a su esposa, y no es fácil. Eso no es fácil porque las esposas tienen sus ideas, como también nosotros, y entonces entre ideas, confrontando con la Torah, la Dabar de Hashem, entonces es otra cosa. Para empezar, el varón se tiene que alinear a la Torah, porque pues cómo vas a enseñarle a tu esposa de algo que tú no estás viviendo, y eso es una situación de mucho detalle y de mucho apego y de mucha dedicación. Nos tenemos que dedicar. Y por otro lado, pues a veces hay mujeres que no se les da gusto, porque las mujeres quieren algo muy espiritual, pero tan espiritual que no alcanzan la realidad en que nosotros vivimos, y eso es malo. Y por el otro lado, a veces la mujer es demasiado materialista, y entonces todo lo ve desde el punto de vista material, y si es así también no se alcanza esa relación de santidad por el hecho de que muchas veces se da prioridad a las cuestiones materiales. Tenemos que tener cuidado, y entonces eso es una lucha. Por un lado, lo muy espiritual que a veces demanda a la mujer y que el hombre no tiene el nivel, o no se da, como diremos coloquialmente, no se da el ancho. Y por el otro lado también, cuando la mujer es demasiado material o materialista y tampoco se da el nivel, y entonces la mujer se la pasa exigiendo y todo aquello, y desde luego el marido nunca va a poder satisfacer los deseos de la mujer. Cuando tiene esta perspectiva, la mujer le tiene que bajar y tiene que entender que la razón por la que estamos en este mundo no es precisamente para las cosas materiales, son una ayuda, las necesitamos en ocasiones porque son necesarios comer, vestirnos, calzarnos, etcétera, etcétera, pero no es la prioridad, no es la prioridad, sino la prioridad es nuestra vida espiritual y nuestra relación especialmente con el Eterno, quien es bendito. Y esto no se entiende de buenas a primeras, a veces se pasan años para poderse entender, a veces, y es muy importante que el hombre tenga su convicción, pero bien definida, porque si no tiene la convicción bien definida en esto, ¿cómo va a poder enseñar a su esposa? Y por el otro lado, la mujer tiene que entender esta prioridad de la espiritualidad, y no se trata de como un vestido que se pone y que se quita, no, sino es algo que se tiene que vestir y que se tiene que hermosear. En otras palabras, es una lucha el poder lograr
una perspectiva adecuada de la espiritualidad en equilibrio con el mundo material en que vivimos. Y luego el poder mantenernos en ese caminar. Hay muchos escollos y hay muchas situaciones que se dan para evitar que esto, si ya se dio, se permanezca. Y por el otro lado debemos entender que no es más que un camino que tenemos por delante en el cual el Eterno incluso nos prueba, y debemos, tanto el hombre como la mujer, en el caso y en el entorno del matrimonio, en el contexto del matrimonio, debemos entender que tanto el esposo tiene la responsabilidad de santificar a la esposa, como la esposa tiene la responsabilidad de estar sujeta a su marido. Y la santificación no se puede dar si no hay sujeción. Y tampoco se puede alcanzar la sujeción si no hay santidad. Entonces, son las dos situaciones, son dos fuerzas que se tienen que tener equilibrio para que esto se pueda dar. Es como cuando tú quieres encender un cerillo, si no hay oxígeno, no se da. Por más que le des y le des y le des y le des y no hay oxígeno, no prende el cerillo. Así sucede, pues, en ese sentido, podríamos decir que para que se dé esa unión y ese matrimonio, logre ese matrimonio los propósitos del Eterno, debe haber sujeción y debe haber santidad. Es decir, que el esposo provea de esa condición de santidad, y para eso tiene que tener un nivel de santidad. Y consecuentemente te voy a decir que hay una situación muy interesante, porque a veces la perspectiva, y sí casi por lo regular, es la perspectiva de la esposa, no la perspectiva de la mujer. Digo, de la esposa, no la perspectiva del esposo, ni la perspectiva del esposo, la perspectiva de la mujer. Y entonces eso a veces crea una visión borrosa de lo que realmente se tiene que hacer, porque es difícil cuando la mujer no se sujeta. Ella quiere que sea como ella quiere, y cuando el marido no hace las cosas con el propósito de la santificación, entonces se pierde la perspectiva también, porque entonces se introducen elementos nocivos dentro de la relación, y entonces eso lo corrompe nuestras relaciones. Entonces, por eso es muy importante que tengamos muy en cuenta la Torah. El esposo debe de estar aprendiendo Torah, y debe estar duro y duro y duro y duro, y aprender, recordar, depurar, hacer rectificaciones. Ese es un ciclo como un ciclo de lavado. Lo echan a la lavadora, le echan jabón, le echan agua, le echan esto, aquello, y boom, le ponen el ciclo de lavado, ya se lavó por tantos minutos, ya se enjuagó, ya todo, ya viene, pero es un ciclo, y eso no se termina. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas la ropa y la utilizas, ¿qué necesitas? ¿Volverla a meter? Pues eso es un ciclo y es una constante en nuestra vida. Desde luego que estas vestiduras, entre menos se ensucien, entre menos se manchen, mejor, porque no se acaban tan rápido, y además de eso es más rápido de lavarse, y eso es lo que se requiere, y eso es lo que necesitamos que nuestras vestiduras sean lo más cuidadas en ese proceso, a fin de que cada vez de que se haga el lavado, la rectificación, sea menos laborioso y menos pesado, y esto nos lleve precisamente a tener una buena unión con nuestra esposa. Y lo mismo con la esposa. La esposa tiene que sujetarse a su marido, y no debe de olvidar esta sujeción, porque si ella olvida esta sujeción y empieza a tener ideas personales, y que yo lo quiero así, y que todo aquello, entonces eso se hace una cena de negros, y la verdad
perdón por la expresión. Pero esto crea muchos conflictos dentro del matrimonio y luego no se alcanza los propósitos que el Eterno tiene. Y en este caso es santificarnos, tanto el hombre como la mujer. La mujer santifica a su marido y el marido santifica a su esposo. Así es que es correlacionar entre uno y el otro y nos tenemos que ayudar para esta gran tarea que tenemos en lo individual, porque pues necesitamos de la esposa como la esposa necesita de nosotros y eso no nos debemos olvidar. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.